ni, ni doctora, ni nada de eso. Yo soy Erendira Saraí para ustedes y para cualquiera. Entonces, con toda confianza. Como les comentaba, ¿ven mi pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí, se ve. Muchas gracias. Bueno, seguimos en el módulo 1, que refiere pues, a la introducción a este diplomado, con el tema 2, que es la introducción a la administración pública en México. ¿Qué es eso? ¿Qué es la administración pública en México? Usualmente, y no de manera correcta, hemos asociado la palabra administración pública o el término como si fuese gobierno. Decimos, las administraciones públicas en México sí son todos aquellos organismos, órganos, secretarías y entes encargados de gestionar y ejecutar las políticas y los servicios públicos. Pero no solo engloba al poder ejecutivo, eso es importante señalarlo. Me distrajo aquí el trin del link, pero continúo. Sí, refiere a una parte gubernamental, naturalmente, pero la administración pública va mucho más allá, o no solo nos estaremos refiriendo al poder ejecutivo, y ya veremos cuáles son estas distinciones. También engloba todas las funciones y las responsabilidades que buscan finalmente diseñar, materializar lo que las leyes de un país emanan. Del mismo modo, no solo es la ejecución, insisto, que está en uno de los poderes, sino que existe administración pública en los otros, en el legislativo, en el judicial y, por supuesto, en otros tipos de órganos y organismos que ahorita iremos desentrañando para ver cómo se llaman y de qué familia son y qué apellido tienen. Pero antes de llegar a cómo estamos en México, les traigo lo último que se quedaron en la sesión pasada respecto a cuando el profesor Michel les estaba compartiendo cómo son los sistemas políticos. Y hay un gran inicio o un gran parteaguas en la clasificación de los sistemas y los modos de distribución del poder público en cada país. No todos los países del mundo operan igual que México. No en todos existe la figura del municipio. No en todos existe una figura de Estado. Eso es exclusivo de las figuras y de los sistemas de tipo federalista, como sí es el caso de México. Pero existen otros tipos. Díganme. ¿Alguien quería intervenir? Es que no estoy viendo el chat per se, porque estoy en la otra pantalla. Bueno, continúo. Refería a que existen una clasificación parteaguas de cómo entendemos los gobiernos a lo largo y ancho del mundo. Por un lado, existen los países de corte centralista. No sé si se acuerdan cuando íbamos en la primaria y en la secundaria que hablábamos inclusive de cierta época de la historia mexicana donde la disputa del poder nacional estaba entre centralistas contra federalistas, ¿no? Al final del siglo XIX. Bueno, ¿de qué iba realmente el trasfondo de esta contienda o de esta diferencia de cómo entender un país? Existen gobiernos centralizados donde todo el poder político y administrativo está concentrado en una autoridad de tipo nacional. Y esto que se decide a nivel país solo se baja o se transfiere hacia provincias o
En el caso, por ejemplo, aquí estoy citando algunos países en la parte izquierda hasta abajo que se manejan en sus administraciones públicas con esta lógica. Francia, por ejemplo, tiene departamentos, no tiene estados, tiene representaciones de todo el gobierno nacional en diferentes espacios de su geografía. Este modelo implica que las decisiones se toman en el nivel central, en las capitales, y se aplican de forma uniforme en todos los territorios. Chile, Francia, Perú, Dinamarca, entre otros, Suecia, se manejan en este tipo de administraciones. Es decir, lo que dice Lima en Perú, eso se aplica en todos los departamentos, en todas las provincias de Perú. Ahora bien, existe el otro modelo, el otro tipo que se llama federalista. Ya hablaban con el profesor Michel que México tiene este carácter donde la autoridad se divide en sí a nivel nacional, pero con entidades subnacionales, que nosotros entenderíamos como los estados de la República. En otros lugares, España, por ejemplo, le dicen regiones autónomas, o en Canadá le dicen provincias. Tanto este modelo dice, ok, cada parte de esta federación suma al todo nacional, pero a su vez son independientes en cómo se manejan. Díganme, teóricamente, México es un sistema federal, pero en la praxis, muchas autorías refieren a que no existen estas dos categorías puras, sino que como el caso de México, Suiza o Brasil, nos entendemos como un orden federal, pero políticamente tendemos a obedecer al centralismo. Me voy más por esa tesis, pues dado la propia experiencia, ¿no? que vemos y con la que vivimos todos los días. Sí, muchas cosas de las capitales o de que se dictan desde un nivel federal, a la vez van impactando y prácticamente solo siendo adoptadas en los niveles más locales. ¿Hasta aquí claro? Sí, claro. Muy bien. Ahora sí, nos regresamos a México. No quería dejar claro de citar cómo están en otros lugares del mundo, pero pues nuestra materia de estudio es México y cómo es la estructura de la administración pública en México. De inicio, y también ya lo vi en la sesión pasada, 3 poderes. ¿De qué deviene esta teoría de Montesquieu? De que entre más repartido el poder esté, menos tendencia a su abuso. Recuerden que estas teorías se originan cuando existía solo un rey, cuando el monopolio de todo el poder, de todas las decisiones, de absolutamente todos los temas, estaban en una persona y que además era designio de Dios y era heredado. Entonces nadie tenía acceso a. El hecho de dividir en 3 las funciones básicas para las que existe un Estado es establecer ley, dictar ley, que alguien la ejecute y la razón de ser también de los estados, la seguridad y la justicia. Por eso es que tenemos estos 3 poderes básicos. Poder judicial, el legislativo, que hace las leyes, y el ejecutivo, que las ejecuta. Que eso tampoco está del todo alejado de otras intervenciones y otras funciones y atribuciones, como ya iremos viendo. Ok. En México, y de acuerdo con la página anterior, tenemos un sistema
establecido como federal. Este gobierno federal está encabezado por la presidencia e incluye a las secretarías de Estado, llámese Secretaría de Energía, la Sedena, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación. A su vez, los gobiernos estatal y municipales, que son los otros dos órdenes de gobierno, en México tenemos 3 reconocidos, y ahorita nos vamos al cuarto, que es una pregunta que iremos desengranando entre todos. En el gobierno estatal, como bien ya citaban en la sesión anterior, está representado por gobernador y su gabinete legal, es decir, las secretarías de Estado, que a su vez tienen representación a lo largo y ancho de Michoacán. Y en el ámbito municipal se tiene pues, la representación de las alcaldías por parte, sí, de presidentes municipales o alcaldes con su cabildo, que también ahí fungen una suerte de poder legislativo en el ámbito municipal. También, no solo tenemos estos 3 poderes. El poder ejecutivo per se, también lo vamos a poder conocer como administración pública centralizada. Es decir, que es central dependiendo del orden de gobierno, al funcionamiento del Ejecutivo. Tenemos la descentralizada, que si bien ha tendido a pensarse igualmente en el Ejecutivo, también existe administración descentralizada en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Un ejemplo paradigmático de la descentralizada en el gobierno federal, les puedo citar Pemex. Un ejemplo de la descentralizada en el ámbito estatal, puedo citar la UIM. Y existen otra familia de instituciones que se llaman instituciones u órganos autónomos. Estas instituciones representan históricamente necesidades que se han ido creando o derechos que se han ido confeccionando de tal suerte que no pueden caber ni en el poder ejecutivo, ni en el legislativo, ni en el judicial. Ejemplos de órganos autónomos, por ejemplo, derechos humanos o el Instituto Nacional de Transparencia. ¿Por qué no? Y muy a propósito, ¿no? De las reformas que recién se enviaron esta semana, todas, y lo podrán ver en notas de prensa, dicen, es la mayor reforma o la propuesta de mayor reforma a las administraciones públicas de México. Sin duda, es leyendo, no me da la vida para leer las 20, pero leyendo tan solo 5, te darías cuenta del impacto que referiría a la constitución y a la conformación estructural del Estado mexicano y de las administraciones públicas. Los órganos autónomos, como el INE, o como algunos institutos que se encargan de velar por ciertos derechos muy específicos, si fuesen parte del Poder Ejecutivo o del órgano de justicia, difícilmente tendrían esta, autonomía que requieren para garantizar ciertos derechos frente al uso y ejercicio del poder por parte del Estado, es decir, por parte de los otros órganos. Y también los órganos autónomos no solo están en el nivel federal. Existen casos de órganos autónomos en el estado de Michoacán, por ejemplo, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por ejemplo, el IEM, que es el Instituto Electoral de Michoacán, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa. Ok,
Sé que ahorita les estoy diciendo muchos conceptos, pero ahorita les pongo un mapa para el cual quedará mucho más claro. Más bien, les pongo sobre la mesa la siguiente pregunta, y muy a propósito de lo que nos preguntaba, no recuerdo quién, pero surgió la pregunta en la sesión pasada. ¿Qué pasa con las comunidades que cuentan con el ejercicio directo de recursos públicos? Es decir, todas estas tenencias que desde pues, el caso paradigmático de Cherán han venido buscando este acceso al ejercicio directo de sus recursos públicos por razón de interculturalidad, separándose de la cabecera municipal. Tengo tesis que he leído que apuntan a que en Michoacán, con estos ejemplos, estamos hablando de un cuarto nivel de gobierno, de un cuarto orden de gobierno, porque ni es federal, ni es estatal, ni mucho menos es municipal. Entonces, lanzo esta pregunta aquí al alumnado, a Juana, a Fernando, a Lina, a María Fernanda. ¿Qué piensan? Digámoslo, en términos de estructura. En caso de Michoacán, con estas comunidades que ejercen pues, su libre determinación, ¿estaríamos hablando de un nuevo tipo o un nuevo orden de gobierno? Lina, adelante. Sí, es muy difícil tomar una decisión a ese respecto porque la comunidad indígena de Cherán tiene una historia pues desde siempre, porque ellos han tenido una lucha por la defensa de su cultura. No, esa va implícita todos los derechos que ello conlleva. Ellos nunca aceptaron la conquista, la imposición que se les hizo por parte de los conquistadores de lo que fue todo lo que impusieron, ¿verdad? No se les preguntó, se llegó con la imposición. Y ellos siempre han estado luchando por ser ellos. Se habla de la conquista, que se dice que los michoacanos nunca pudieron ser vencidos por otras culturas de aquí mismo de México, hasta que llegaron los españoles que se apoyaron con los chichimecas y fueron los que conquistaron a Michoacán. Pero Cherán siempre ha sido bien autónomo, por eso existe el el Consejo Supremo, algo así le llaman. Está formado por las personas mayores. Siempre en las purépechas ha habido, las personas mayores son las que tienen la decisión de todos los acuerdos que se van tomando. Ellos son los dueños de los saberes y los van transmitiendo a las demás. A ellos les ha sido muy difícil llevar a cabo su cuerpo de gobierno, porque no ha sido reconocido, les ha costado mucha sangre, mucha imposición, mucha lucha. Y que se diga que es un cuerpo de gobierno, pues tal vez estén estableciendo lo que era anteriormente México con sus culturas, porque ahorita les ha dado trabajo, pero les han ido reconociendo poco a poco lo que ellos han querido, que es tener su autonomía. Ya tienen ellos su autoridad, su propia autoridad, tienen su propio, digamos, justicia, órgano de justicia, tienen órganos que ellos han establecido y se les ha ido respetando poco a poco. Y nosotros lo vemos en nuestra Constitución, en el artículo 2, que ya se habla de los derechos y ya son reconocidos. Entonces, pues no sabría yo decirle otra cosa más que eso. Sería mi intervención. Gracias. Muy pertinente, gracias, Lina. Pues sí, Cherán desde el 2012 ha sido reconocido a nivel constitucional por la Suprema Corte de Justicia como un órgano equivalente a un ayuntamiento. A raíz de esta cuestión, que como bien señalas, fue
de lucha, de ejercicio de derechos y muchos, y sobre todo ateniéndonos al segundo constitucional, varias comunidades han seguido su ejemplo, pero no han podido ser reconocidas a nivel ayuntamiento, ya que no son cabeceras municipales. De ahí, por ejemplo, las tenencias de Pichátaro, no sé, Santa Fe de la Laguna, y son, si mal no recuerdo, ahorita vamos como en 27, pero ya tienen este reconocimiento. Presupuestalmente, la lucha en el trasfondo y pensándolo como órganos de gobierno, las transferencias presupuestarias, que vamos a ir viendo de qué se tratan todas estas cuestiones, ya no pasan por el ayuntamiento, ya no pasan por el municipio. Es más, algunas ya ni siquiera pasan por el Estado y son transferencias de nivel federal hacia este nuevo órgano que está reconocido, ¿no? Hablo de Santa Fe de la Laguna, pero también San Ángel Surumocapio, pero también Pichátaro, existen y están reconocidas. No me voy a meter mucho más al tema, más que alguna precisión que abordaré en siguientes diapositivas, porque cuando tengan su clase con la maestra Pamela, quien es experta en sistemas de rendición de cuentas desde las comunidades que ejercen presupuesto directo, comunidades indígenas, también hay mucha historia en la investigación del Consejo Mayor de Charán, les irá diciendo también cómo se entiende, por ejemplo, temas como auditorías, transparencia y PBR, el presupuesto basado en resultados, en estos contextos. Entonces, seguimos. Ahora, ¿pueden ver bien mis diapositivas? María Fernanda, sí, sabes. Se ven muy bien. Muy bien. Ahora, ya vimos las cajitas de cómo se llaman las instituciones públicas, en qué familia van. No, cuando hablemos de administraciones públicas, todo es gobierno, porque si lo dejamos en esa generalidad, no vamos a poder llegar al trasfondo de lo que queremos. Decíamos, existe administración pública centralizada, descentralizada y autónomos. Existen de inicio 3 poderes. Existen de inicio 3 órdenes o niveles de gobierno. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, Fernando, tú eres el primer elegido. Dime, la primera imagen que dice Secretaría de la Contraloría, ¿en qué cajita la meteríamos? Centralizada, descentralizada, autónoma y de qué nivel. A ver, digamos que centralizada. Centralizada y de qué nivel, federal, estatal o municipal. Sí, sería federal. Es estatal. Es estatal. Ajá, es del Sí. gobierno de Michoacán. Ah, cierto. Estamos hablando de Michoacán. Ah, Correcto. muy bien. Sirva este ejemplo para comentarles lo siguiente. Vamos a encontrar muchas dependencias que aunque hacen lo mismo en diferente, el solo hecho de estar en diferente nivel o en diferente espacio, se llaman de manera diferente. Por ejemplo, la Secretaría de Contraloría del Gobierno de Michoacán, que es una de las 16 secretarías
que integran el gabinete del gobernador de Michoacán tiene su equivalente en el ámbito federal y tiene su equivalente en el ámbito municipal. En el ámbito federal, las funciones que hace una Secretaría de Contraloría, ¿que cuáles son? Es hacer auditorías, es revisar que todo se esté haciendo conforme debería estarlo haciendo. Es esta secretaría quien nos coordina y nos pide que hagamos nuestras declaraciones patrimoniales cada mayo, o cuando entras a la administración pública o cuando sales. También es quien sanciona faltas administrativas o hechos de corrupción. También tiene un padrón de quién está sancionado en la administración pública. Por eso luego nos están pidiendo esta carta famosa de que tienes la facultad de ejercer administración pública, ¿no? Que no ha sido sancionado por ninguna otra. En el nivel federal, estas funciones las realiza una secretaría que se llama de la Función Pública. Y en el nivel municipal lo hace una oficina que se llama Contraloría Municipal, o también conocido como órgano interno de control. ¿En la UIM tienen órgano interno de control? Yo creo que sí, maestra. Efectivamente, sí tienen, y este órgano interno de control está sectorizado, es decir, está en la misma familia, pero son primos, que la Secretaría de Educación Pública. Ahí tienen un órgano interno de control. Ok. Ahora, Juan, ¿estás por ahí? Sí, aquí Dime, estoy. el logo del medio, que es Auditoría Superior de Michoacán, y quienes nos ha tocado alguna auditoría ya sabemos a qué, cómo nos va con las auditorías. Dime, ¿es centralizada o descentralizada? ¿Y en qué caja va esta institución? ¿Es autónomo? ¿Es estatal? ¿Es municipal? Supongo que es descentralizada y debería de ser órgano autónomo. Me gusta tu respuesta. ¿Descentralizada de quién? Del gobierno del estado. Ok. Y el complemento me hiciste y debería ser autónomo. Ajá. Con la segunda parte coincido plenamente. Pero les comento, la Auditoría Superior de Michoacán es descentralizado del Congreso del Estado, es decir, del Poder Legislativo. La función de la auditoría es ver que se hayan ejecutado de manera correcta o adecuada, o como habíamos dicho que se iba a hacer, los recursos que nos fueron dados año con año en un documento padrísimo que se llama cuenta pública. Entonces, bien importante saber que la auditoría no es de gobierno, que no es ni siquiera es del Poder Ejecutivo, más bien obedece al legislativo. ¿Y por qué? Ya lo referían en su sesión anterior. El hecho de que existan poderes viene de una teoría que se llama pesos y contrapesos. Necesitamos que el poder, entre los poderes se estén vigilando. Y también, recuerdo que la sesión pasada ya veían por qué esta atribución de dar los presupuestos pasan por los órganos legislativos. Uno, por su representación en términos de población,
o sea, estás representando al pueblo. Pero del mismo modo, en las legislaturas o en los poderes legislativos, llámese federal o locales, se establecen qué impuestos se cobran cada año. Ese documento donde se dice cuántos impuestos se van a recaudar cada año se llama Ley de Ingresos. Asimismo, a finales de año, por ahí de diciembre, casi siempre, todas las instituciones o todos quienes trabajamos en las instituciones estamos pendientes que nos digan, ¿y de cuánto se aprobó el presupuesto? ¿De cuánto quedó el presupuesto? Eso también se decide en el Poder Legislativo. Es decir, dicen, esto año con año va para la UIM. Y entonces cada año siempre es un ejercicio importante estar viendo en cuánto quedó el presupuesto autorizado. De ahí la primer tarea para las siguientes 2 sesiones. Van a investigar de acuerdo a la ley de egresos, es decir, cuánto se va a gastar, le corresponde a la UIM para el ejercicio 2024. Ok, ¿ya lo anotaron? Va a quedar ahí en la plataforma también. ¿Me repite, por favor? Presupuesto autorizado para el ejercicio 2024. Recuerden que en administración pública entendemos los años como ejercicios fiscales. Y Auditoría Superior de Michoacán le va a decir cuenta pública 2024. Cuando el siguiente año vengan a auditarte lo que hiciste dicen cuenta pública. Y una de las preguntas iniciales es, ¿cuánto dinero dijo el legislativo en su ley de egresos, que sin mal no recuerdo la de este año, fue publicada por ahí del 20 de diciembre del 23? Bueno, seguramente googleándolo les saldrá. Y si no, pues buscan ley de egresos de Michoacán y ya buscan, ahora sí que dependencia por dependencia, inclusive cuando leen una ley de egresos, que eso ya lo haré en alguna clase especializada cuando vamos a hablar de presupuestos, toda la primer parte, las primeras 2 páginas, nos enlistan las secretarías y después sus descentralizados. Y hasta el final van los órganos autónomos, es decir, los van categorizando y agrupando por estas clasificaciones que les acabo de decir. Entonces, ¿por qué un órgano que depende del poder legislativo me va a venir a vigilar en que me gasté las cosas, como la Auditoría Superior de Michoacán? Ah, pues porque su poder legislativo, es decir, sus jefes directos, fueron quienes aprobaron que esa cantidad de millones es lo que se iba a gastar por parte de esa institución. Solo vienen a corroborar que se haya hecho de manera adecuada. Lina, te escucho. Maestra, una disculpa, lo que pasa es que ahorita nosotros, Juan, Fernando y yo, nos estamos incorporando, tenemos un poco de tiempo llevando actividades técnicas del diagnóstico. Fernando tiene poco que se incorporó, él es licenciado en Economía y viene de Cuba y ahorita entró a este curso porque quiere actualizarse porque precisamente una de sus tareas va a ser esto del presupuesto. Juan ya tiene poquito más tiempo y considero que él sí sabe cuál es el presupuesto autorizado, pero yo en lo personal en algún tiempo llevé 26 dependencias de Secretaría de Gobierno en el anteproyecto de presupuesto y conozco, pero me quiero actualizar, por eso estoy con usted y a lo mejor resultamos no tan sabios y ni sabemos tanto, pero tenemos el deseo de aprender de usted.
Gracias, maestra. ¿no? Y para nosotros es un gusto. Y del mismo modo creo que también es bastante certero decir que nadie lo sabe todo. Entonces, aquí estamos para orientarnos entre todos y si alguien no lo sabe, también créeme que tendré la suficiente humildad para decirte, no te lo sé, pero investiguemos, más o menos debe ir por aquí. Entonces, en ese sentido, también, por supuesto que muy natural al PBR, es decir, al presupuesto basado en resultados, antes ya de meternos en matrices e inclusive Exceles que vamos a estar haciendo ejercicios, pues sí, nos vamos a meter una clase a ver la diferencia de los presupuestos, porque existe el presupuesto autorizado, pero el anteproyecto, pero el presupuesto modificado y el ejecutado, y existe un montón, es todo un universo. Solo que no los quiero asustar desde ahorita. Nada, queremos ir de a poco. Y además nos faltan 21 clases, entonces creo que habrá tiempo y momento para ir desengrenando cada uno de estos conceptos. No obstante, ya lo anoté por aquí, para decir, hoy vamos a ver la ley de egresos y la de ingresos y vamos a ir viendo conceptos que no nos suenen del todo. ¿A fin de qué? Pues de que tengamos el mismo lenguaje antes de entrar al PBR. ¿De acuerdo? Maestra, otra cosa, Sí. la UIN tiene presupuesto estatal y federal. Te creo que exista diferentes fuentes de presupuesto. Ajá. Unas se llaman transferencias y otras devienen de participaciones federales. Pero el conjunto es el presupuesto total. Ese está Ok. en la ley de egresos. Gracias. Ya iremos poco a poco, Lina. Y muchas gracias por tus puntualizaciones. Por ahí, María Guadalupe, creo que sabía que le iba a tocar en la siguiente pregunta. Entonces, se la vuelvo a formular a Fernando. La tercera imagen que dice Zapas, por si no lo sabían y tal vez no están en el campus Zamora, es el sistema de agua potable y alcantarillado de Zamora. ¿En qué cajita de estas familias, centralizado, descentralizado, autónomo, y de qué nivel lo podríamos poner? Ahí vamos. Bien. Pues yo creo que voy a necesitar ayuda aquí. Venga. Porque luego no estoy familiarizado todavía con muchas, sí, con muchas de estas instituciones. Pero bueno, a ver, digamos, no tengo idea, no quiero tirar una piedra, como decimos nosotros en Cuba. A ver si me Cubano. puede- Fantástico. Qué bueno que lo dices. Ok, a ver, adivinemos y ahorita te voy a hacer otra pregunta que sí te la vas a saber. A ver, si dije que es de Zamora, el sistema de agua potable, Sí, evidente va a ser entonces va a es ser, nivel municipal. Exacto. exacto, Muy municipal. bien. A ver, y desde el punto de vista, sí, siento que va a ser centralizado, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que en México, de unos años hacia acá, y también por una serie de reformas y especificaciones orgánicas, los sistemas de agua potable, que inclusive en un artículo de la Constitución dicen que es algo que le toca a los municipios, es decir, al tercer nivel de gobierno, han tendido a hacerse descentralizados. Es decir, no es el presidente municipal de Zamora, el de Morelia, el de Pátzcuaro,
quien decide o quien tiene la potestad clara y autónoma sobre el agua, sino que existe un órgano colegiado, un órgano descentralizado, que sí lo estoy vigilando, pero lo estoy vigilando de manera paralela. No es que le esté dando órdenes de manera directa, sino estoy ahí viendo. Y los órganos de agua en México son descentralizados. Oye, y entonces, Fernando, dime, ¿Cuba es administrativamente centralizado o federal? Yo, la verdad, eh, decididamente sí siento que es bien centralizada. No está dentro de los ejemplos que muestra aquí nuestra presentación, pero sí es bien centralizado. Y pasa, como usted dice, de Francia. Lo que se dicta viene de máximo nivel desde la capital y se aplica de igual manera para todas las provincias. Así es. Me parece riquísimo tenerte en este foro, en este diplomado, porque también vamos a aprender mucho de ti. Estamos aprendiendo de las administraciones públicas en la generalidad, y este hecho de contrastar y de saber que no todo en todo el mundo funcionan las cosas como aquí, es un elemento súper valioso en la construcción de conocimiento. Muchas gracias por estar por aquí acompañando. Ok, Gracias, estimada. muy bien. A ver, pues muy bien, lo hicieron muy bien con estos ejemplos. Entonces, de ahora en adelante, nuestra tarea como especialistas en administraciones públicas no es decir, es que el gobierno, ¿ok? Primero, o sea, vamos siendo un poco más precisos y precisas en el lenguaje. Ah, es que la Secretaría X. Ah, es que los autónomos. Ah, es que no es el nivel federal, es el estatal o viceversa. Pero bueno, independientemente de la familia y la caja a la que pertenezcas, ¿para qué está la administración pública? Para tres cosas fundamentales. Uno, el desarrollo de política pública, que malamente hemos asociado solo con programas sociales. Esto va mucho más allá. Ya también hablaremos de los ciclos de política pública. Es decir, todas aquellas ideas, planes y proyectos para abordar problemáticas sociales específicas y darles un tratamiento. Y aquí pueden sí ponerle todos los adjetivos que quieran y les aseguro que existen. Políticas públicas de salud, Secretaría de Salud. Políticas públicas para construcción de casas, secretarías de vivienda y o sus homólogos. Políticas públicas para prevenir adicciones, está. Políticas públicas para atender adultos mayores, juventudes, delincuencia. Todo eso, si lo transformamos en nuestras mentes, si lo llevamos a los periódicos, si lo llevamos a nuestro día a día, básicamente lo vamos a asociar con las secretarías, ¿no? La Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente. También las administraciones públicas direccionan la vida económica. Ejemplos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ay, eso nunca lo he oído en mi vida, para que me digan. Ah, bueno, es una institución que, por cierto, son autónomos, que dicen
cuánto se paga por telefonía celular en México. No sé si recuerden, Lina, Juan, Fernando, hace varios años en México estábamos ahí poniéndole cada 20 pesos, ¿no? De recarga y no nos duraba nada, o los planes eran súper caros, o cuando teníamos teléfonos en nuestras casas, te salían los minutos. Y recuerdo que la telefonía era mucho más cara que en la actualidad. Ahorita ya hay entre más competencia, que justo para eso existen estas instituciones, y también pues una moderación respecto a precios base. Entonces, como ven, los órganos autónomos también tienen una figura importante en la emisión de normativa, la supervisión y la vigilancia. ¿Para qué otra cosa están las administraciones públicas? Ya hablé en un primer momento de políticas públicas, que básicamente eso se encarga el Poder Ejecutivo. Vida económica, por supuesto que tenemos en el Ejecutivo, pero no me digan que una emisión de una ley no impacta en la vida económica. Entonces, las administraciones públicas de los congresos, es decir, que no solo son los diputados, senadores, sino que existe también toda una infraestructura, que quiero decir, personas que trabajan con y para ellos. E inclusive, ya lo veíamos con uno de sus centralizados más icónicos, que son los sistemas de auditoría, como el de la Auditoría de Michoacán. La tercera figura o la tercera tarea fundamental de cualquier administración pública está en el control, la supervisión y la coordinación de poderes y el uso de los recursos públicos. ¿A qué voy? ¿Qué hace el Poder Judicial? Ellos no emiten legislación. Ellos gestionan un derecho que se llama justicia. Así como el Ejecutivo gestiona probablemente, no sé, entre otros, la educación, el Poder Judicial gestiona los sistemas de justicia. También, entre todas las administraciones, debe y debiese siempre haber una suerte de control, supervisión y coordinación permanente. Ahora bien, seguramente en algún momento de la vida, ya sea académica o laboral, han acudido a la Constitución Política, que por cierto acaba de cumplir, ¿no? Acaba de ser su aniversario y por eso puente y por eso todo, ¿no? Bueno, en esa Constitución Política, que todos los países prácticamente tienen, es su carta de nacimiento. Y en su primera parte te dice su nombre y quiénes son sus papás, como en un acta de nacimiento. En la de México dice: hola, me llamo Estados Unidos, mexicanos. Y mis principios de la vida, mis premisas, a lo que se denomina la parte dogmática de la Constitución, es ¿qué hacemos? En México, y todos los primeros artículos de la Constitución dice: respetamos y damos los derechos inalienables a cualquier persona, que también son denominados derechos humanos o fundamentales, y decimos, ¿qué hacemos? Aquí garantizamos la libertad, garantizamos la seguridad. A ver, eso es lo que dice la Constitución. Ya más tarde hablaremos de qué tanto no cumplen sus funciones. Tenemos derecho
al trabajo digno, pero tenemos libertad de credo, pero tenemos, y entonces se enlista una serie de cosas básicas a las que se compromete el Estado mexicano, que el Estado ya veíamos cómo está conformado en la sesión pasada, pero que finalmente dices, ah, bueno, padrísimo tener derecho a una educación, pero no en todos los artículos dice, ¿y quién se encarga de eso? ¿No? Una cosa es tener el deseo y emitir cierta normativa, pero si no dices quién lo hace, o para qué se hace, o cómo se hace, ahí ya nos pone en una complejidad importante. En algunos artículos, si te dicen, ah, tienes acceso de derecho a la información pública, y un órgano que vamos a hacer constitucionalmente autónomo, que se llama Instituto de Transparencia, va a desarrollar todo lo que tenga que desarrollar para asegurarte a ti, ciudadana, ciudadano de este país, que ese derecho se va a cumplir. Entonces, cada uno de los derechos humanos en México tiene de respaldo una organización pública que se tendría que encargar de materializar ese derecho o de protegerlo o de vigilarlo o de promoverlo. Todo eso está en la parte, insisto, dogmática de la Constitución. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Ah, todo lo demás en la Constitución se llama parte orgánica. ¿Qué es lo orgánico? Lo veíamos en química, lo veíamos en biología. Lo orgánico es eso que le da vida, eso que dice cómo funciona. Por eso, el resto de los otros 90 artículos que conforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos te dicen cómo hacer funcionar ciertas instituciones públicas o en su generalidad las administraciones públicas de México. Te dice cómo debe funcionar una presidencia de la República, te dice cómo debe funcionar la figura del ayuntamiento, te dice cómo debe funcionar la Suprema Corte de Justicia. Ahí te dice cómo lo hacemos. Y pregunta al margen, bueno, está muy bien que los documentos normativos y sobre todo los orgánicos, que seguramente la UIM tendrá su estatuto orgánico o su ley orgánica inclusive, donde te dice cómo funciona cada institución. La verdad es que las administraciones públicas sí tienen una razón de ser, pero están compuestas, más allá de que por normas, está compuesta por nosotros. Las administraciones públicas las hacemos las personas servidoras públicas. Hola, Areli, qué gusto. Y dado que quienes conformamos las instituciones públicas somos personas, el artículo 134 de nuestra Constitución dice: las personas que conforman las administraciones públicas deben guiarse por una serie de principios. Traje 3, pero son como 10, que no vale, vaya, no quise traerlos a colación para leerles el artículo completo, sino para que veamos que desde que están creando las instituciones públicas, estamos hablando
ya de principios, es decir, de bases de cómo debemos trabajar. Algunos de estos principios es la legalidad. De inicio, todas y todos que somos servidores públicos, incluidos pues todos quienes están adscritos a la UIM, son servidores públicos, solo pueden hacer lo que de inicio en el derecho público refiere como lo siguiente. Solo puedes hacer lo expresamente señalado que debes hacer, que contrario a al derecho privado, que es tú puedes hacer todo lo que puedas mientras no esté prohibido, mientras no sea ilegal, en el derecho público no nos manejamos con esa premisa. En nuestros documentos orgánicos, que ya me dirán cuál es el documento orgánico de la UIM, dice que sí podemos hacer, y solo eso. Hacer otra cuestión implicaría o una de dos, o que estamos haciendo algo, una tarea adicional que le fue conferida a otra administración pública que no es la UIM, o bien que estamos abusando en el uso de nuestro poder público. Entonces, súper importante, por eso en todos los oficios que manejamos con diferentes órdenes de gobierno, la palabra básica es ¿y dónde dice? ¿Dónde dice que a mí me toca? ¿Dónde dice que a ti te toca? Un adelanto de las siguientes sesiones. El PBR, presupuesto basado en resultados, sí, existe un listado muy, muy importante y de una serie de leyes que estaremos citando para decir sí, sí me toca, sí lo tengo que hacer. El segundo principio que me pareció importante traerlo a la sesión del día de hoy es el de la transparencia. Porque como personas servidoras públicas, independientemente si estamos en el área técnica o inclusive siendo docente, tenemos que tener toda nuestra documentación de cara a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque finalmente, al nosotros ser funcionarios públicos, tenemos una responsabilidad de rendir cuentas por nuestro trabajo, por nuestras actuaciones, ojo, también por las omisiones y por las decisiones. Y todo eso debe estar respaldado documentalmente. De ahí la importancia, pues, de que en las administraciones públicas sea tan relevante que estemos hablando de estos principios. También, les adelanto, son principios con los que estaremos trabajando a lo largo de cada tema del diplomado. Ok. Ahora bien, llegamos a una parte interesante. Ya hablábamos sobre secretarías, ya hablábamos de qué le toca hacer a cada quien en los ámbitos federales, estatales y municipales. Ahora, el tema o la función de interculturalidad, que como bien señaló Lina, tiene un trasfondo y una base dogmática en el artículo 2 constitucional, donde habla acerca, pues, del reconocimiento, ¿no? A todas aquellas formas a reconocer y abordar la importancia de la interculturalidad, reconociendo y valorando la diversidad que como México somos, ¿no? Somos una nación pluricultural,
multicultural, así como en la promoción de la igualdad de oportunidades y el respeto por las diferencias culturales. México, ustedes mejor que nadie, sabe de toda esta diversidad étnica, cultural, y cómo la interculturalidad, que en el nombre lo tienen, pues es fundamental para garantizar la inclusión y la participación equitativa de todos los grupos sociales. Entonces, algunas de las instituciones de la administración pública federal, los enlisté, que trabajan en mayor o menor medida, puse aquí sus siglas. A ver, hagamos ejercicio. ¿Alguien me puede decir qué es la CDI? ¿No? Esta comisión es la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y tiene como objetivo promover el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas de México. Esta Comisión Nacional es descentralizada. ¿Qué es el INPI? ¿No? ¿No le suena? Sí, es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ajá, fantástico. Que pues es este organismo descentralizado, insisto, encargado de promover políticas públicas que fortalezcan, reconozcan y se respete la vida y los derechos de los pueblos indígenas en su colectividad. Uno de los ejemplos que acabamos de citar, el hecho de acceder a recursos públicos para poder entre nosotros, con nuestros usos y costumbres, decidir en qué se gasta, ¿no? Que no vengan desde arriba, ¿no? Desde el centralismo a decirnos cómo hacer las cosas. Siguiente, Secretaría de Cultura. Su nombre lo dice. Tiene el objetivo de preservar la diversidad cultural, fomentar diálogo cultural, literatura intercultural y la inclusión de todas las expresiones culturales del país. Esto, digamos, si lo vemos como en un microscopio, vemos la cultura como un gran todo y cómo cada una de estas instituciones, cómo cada una de estas administraciones públicas se va centralizando en un foco. Uno es arte, literatura, artesanía, ¿no? Secretaría de Cultura. El INPI, derechos colectivos. Secretaría de Educación Pública. Y que ahí ustedes mejor que yo lo tienen claro, ¿no? Con programas educativos que promuevan la inserción del tema o el diálogo intercultural en el nivel superior. Olvide poner, por ejemplo, INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que también es desconcentrado. También pongo por aquí CONAPRED. ¿Alguien sabe qué es CONAPRED? No se ¿Es vale Comisión googlear. Nacional de Prevención del Delito? Prevención de la discriminación. Ah, discriminación, ok. Muy bien. Y como igualmente lo señalaba Lina, históricamente ha habido grupos mayormente oprimidos, discriminados o sin un piso parejo para acceder a ciertas oportunidades. En este sentido, pues CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, pues es un organismo de qué tipo, autónomo, que se encarga
de emitir políticas públicas para prevenir la discriminación en México o inclusive pues atacarla, ¿no? Con las recomendaciones que generan, incluyendo la discriminación por motivos de origen étnico o cultural. A grosso modo, estas son instituciones que en el nivel federal, ahorita vamos hacia el estado, están trabajando en la promoción de la interculturalidad de la administración pública mexicana. A ver, por supuesto que hay todo por hacer, estarán de acuerdo, pero existen ciertas instituciones que pueden orientarnos en este andar. Ahora, si ven, esto lo puse en un nivel federal. El siguiente, ¿cuál sería? Un orden estatal. Puse la UIM. Ya les adelanté la tarea. ¿A qué otras instituciones o con qué otras instituciones estaríamos codeándonos o coparticipando en el ámbito estatal para hablar de interculturalidad en Michoacán? A ver, lluvia de ideas. La Secretaría de Pueblos Indígenas. Fantástico, perfecto. La Secretaría de Pueblos Indígenas. También está muy relacionada con la Secretaría de Educación, porque del ahí estado. tiene su departamento Dirección de Pueblos Indígenas. Ok. Interculturalidad. Secretaría de Cultura, por ejemplo. Siempre está en contacto con cultura. Las dependencias con las que estamos relacionadas, aunque es interculturalidad, pues tiene que estar relacionada con finanzas o con gobierno del estado. Hay una dependencia de la Secretaría de Educación que se descentralizó, que era SEMSIS, algo así, que tiene mucho control sobre la UIN y todo se debe de acordar con esa dependencia. Ya es descentralizada de la Secretaría de Educación, pero era como SEMSIS. No sé, Juan y Fernando. No, muy bien. Y lo citas de manera apropiada. Es decir, ¿Sí? No estás diciendo SEMSI que es gobierno. No, estás diciendo es descentralizado, es desconcentrado, aunque depende de. Sí. O sea, cuando hablamos cabezas de sector en energía, el secretario de Energía no es presidente de Pemex, pero cuando se tienen que hablar todos los temas relacionados con energía, Es la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Sí, ahí trabaja mi hermano, por eso sí. Buen dato. Y del mismo modo, o sea, salud. No, pues es que salud es diferente que el IMSS, es diferente que el ISSSTE. Y dirían quienes no son mexicanos, tal vez Fernando nos dé la razón. Oigan, pero qué relajo es este, o sea, existe la Secretaría de Salud, pero la del Estado, pero también el seguro médico o el sistema de salud propio de Sedena, ¿no? De la parte militar, también de quienes están en Pemex. Entonces, ¿no sería más fácil en términos administrativos y organizativos solo tener una institución de salud genérica, ¿no? De salud pública, por supuesto, que asumo que así es en Cuba, ¿no, Fernando? No es que el departamento de Matanzas tenga su secretaria de salud. Exactamente, como yo decía, todo tiene el mismo nombre, Ministerio de Salud Pública, tenemos en Cuba. Y de ahí no nos bajemos. Luego, como usted dice, a mí se me hace muy difícil cuando yo voy a separar a quién corresponde una función y a quién le corresponde otra. Y entonces ahí donde mi cabeza dice, hay varias instituciones y realmente como que responden a diferentes
a diferentes niveles o a diferentes, no sé, instituciones como tal, que tienen diferente ración, diferente, ¿cómo se llama? Función social, ¿no? Sí, 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 en sí, Cuba sí. pasa que se centraliza todo y como todo se centraliza, también las instituciones son centralizadas. Ministerio de Educación de Salud Pública y listo. Exacto. Entonces, eh, y insisto, Fernando, gracias por ayudarnos a hacer esta suerte de ida y vuelta para que también quienes estamos inmersos, ¿no? En esto de entender y tratar de comprender, porque ni siquiera los mexicanos sabemos cómo, cómo entender nuestras propias instituciones. Esto se ha vuelto complejísimo, pero que nos ayuda también a decir cómo en otros lugares se hacen de manera distinta. Entonces, No, regreso perdón, a la salud. Sí, Lina. es que me estoy pensando que nuestra salud emana de nuestra Carta Magna del 123 apartado y B, porque habla de lo que sería uno que regula el apartado A y B, el IMSS La IMSS y el y ISSSTE, el ¿no? ISSSTE, los federales y los estatales. Luego ahorita ya con nuevas innovaciones y deseo de la Bienestar atención han y venido la Secretaría de Salud o la Secretaría, lo de la mujer, algo así, lo que están de creándose mujer. nuevo y que quieren ahorita conjuntar, pero sería un cambio desde la Constitución, ¿no crees? ¿No crees? Algo así. Sí y no. A ver, las reformas en materia administrativa propuestas, algunas tienen fundamento, otras no. Algunas se requeriría, como bien lo señalas, una reforma profundísima, no solo a la Constitución, sino a todas las leyes que de ella Secundarias. derivan. Y hay otras que bien por decreto presidencial, porque es una función, es una atribución a esta figura de quien representa el poder federal, se pueden emitir decretos. O sea, no todas las 20 reformas están alineadas a temas constitucionales. Si mal no recuerdo, solo 6 o 7. Las demás bien pudieran referir a otro tipo de reordenamientos jurídicos, es decir, a las leyes orgánicas, como hemos venido hablando, de instituciones muy en específico. Pero regreso a donde estaba. Las cabezas de sector refieren a quién representa no solo esa secretaría, sino a todos sus órganos desconcentrados, descentralizados, centralizados e inclusive hasta los autónomos. Citaba el caso de salud, que si bien tiene por ahí algún tipo de inferencia natural al artículo 123 constitucional, insisto, también existen otros regímenes, ¿no? Pues todo el sistema de salud de Pemex es impresionante, o todo el sistema de salud que tienen hacia su interior las fuerzas castrenses. Entonces, cuando alguien quiere hablar de salud, ¿quién va? Secretaría de Salud. Ahora, ay, dejé de presentar las diapositivas, ¿verdad? Ya no se ven. A ver. Ok. Administración intercultural. Decía, sí teníamos por ahí a Secretaría de Cultura, aunque como bien los estudios interculturales y multiculturales nos dicen, oye, somos más allá que artesanías, somos más allá que la danza de los moros, ¿no? Los pueblos indígenas también somos figuras sociales, somos figuras políticas. Por eso es que en el IEM, Instituto Electoral de Michoacán, que como quedamos es un órgano autónomo, tienen una dirección de pueblos indígenas. También son los pueblos indígenas también somos seres económicos o actores económicos.
en la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, SEDECO, tienen una dirección que se llama, si mal no recuerdo, Producción Económica de Pueblos Indígenas de Michoacán. Es decir, el tema de la y por supuesto, sin dejar de citarles a ustedes como caso paradigmático, no solo en Michoacán, sino que estaba leyendo y veo que esta figura de universidad intercultural, me corregirán, solo hay 5 en el país, ¿es cierto? Creo que yo había escuchado que 7 a nivel nacional se han creado otras. Ah, ok, muy bien. Leí algo no tan actualizado. Pero bueno, son pocas, ¿no? Si estamos hablando de términos de diversidad tan amplia y por supuesto del acceso al nivel superior para tratar de ahí de dilucidar desigualdades históricas, pues 7 en México y que ustedes representen una de ellas, pues me parece fundamental también traerla a la mesa de cómo estamos sentados quienes tenemos en nuestra razón de ser como institución algo que aportar, algo que hacer al respecto, ¿no? Ok. Regresaba. ¿Quiénes son las administraciones públicas? Es decir, ¿quiénes hacen, quiénes hacemos, quiénes formamos los gobiernos? Sí, las leyes, sí, los presupuestos, sí, las instituciones. Pero yo hago, y esto sí es muy particular, hago la referencia a que las instituciones, las administraciones públicas, las hacemos las personas. Y traigo a colación una cita del presidente de la CIDAC, que es un centro de investigación en administración pública, que dice, ok, a México, y esto lo sacó ayer, ¿no? O sea, a consecuencia de las propuestas de las reformas en las administraciones públicas que ahora están tan en boga en toda la prensa, ¿no? A México lo que le urge es algo que no esté en la agenda de ningún partido: la burocracia profesional, eficaz y competente. Si nos vamos a los clásicos, si nos vamos al estudio de qué significa la palabra burocracia, ¿alguien tiene más o menos alguna idea? Que no sea este meme de Mafalda. ¿Qué es la burocracia? Anteriormente le llamaban burocracia al conjunto de las personas que fungían en un cargo público, ya fuera federal, estatal, municipal, le llamaban los burócratas. No sé, otras veces escuché que algo de estudiosos, pero realmente no sé. Muy bien, Lynn. Las burocracias son estos cuerpos especializados que todo lo que acabamos de ver en teoría, en estructuras, en cajitas, somos ustedes y yo, porque trabajan en una institución pública, quienes materializamos esas razones de ser, esos objetivos institucionales, esos derechos plasmados en la Constitución, ese objetivo para el cual estás trabajando, esa labor de transformarlo de idea a hecho, la hacemos los burócratas. Es decir, las administraciones públicas están conformadas, sí, por el principio de derecho público. Solo puedes hacer lo que está conferido y que empieza en la Constitución y que después se va a las leyes orgánicas o a los estatutos orgánicos o esa carta de nacimiento que te da nacimiento a ti como institución pública. Ya saben, estas
hojitas que vienen en el periódico oficial del estado de Michoacán y que ahí ya te dicen, ¿no? Esto es lo que es legal para que entre en vigor. Pero sobre todo, insisto, las administraciones públicas las hacemos las personas servidoras públicas, los burócratas. Y también quitar un poco ese dejo negativo con el que se asocia la palabra burocracia. Recuerdo que ¿no recuerdan en estos historietas de Mafalda? Mafalda le pone burocracia a su tortuga, que a su mascota, porque la asociaba con temas de lentitud, de tardanza, de problemas. Pero el fondo o el trasfondo de esta palabra es muchísimo más benévolo. Ya citaban a un pensador importante en esta materia llamado Max Weber. Se escribe Max Weber, pero se pronuncia Max Weber. Que dice, la burocracia es el poder del escritorio. Bureau en francés significa escritorio. Entonces, es el gobierno desde el escritorio. ¿Qué hacemos su servidora y ustedes? Ejercemos el poder público que le fue conferido a una institución, que esa institución nos seleccionó. Ahorita no es motivo de análisis el cómo y para qué y por qué, pero nos seleccionó y tenemos la responsabilidad pública de cubrir una tarea, una atribución, una función, y eso tiene que estar muy, muy bien delimitado. Pero que finalmente estamos ejerciendo un poder que no es nuestro, no es el poder de Lina, no es el poder de Juan, es el poder de la UIM para poder desarrollar X o Y proceso. Para eso estás. Entonces, de ahí que el haber retomado también los principios de honestidad, de legalidad, de transparencia y de rendición de cuentas, venga muy a tono para decir que los burócratas que trabajamos con estos principios, de inicio ya tenemos la mitad del cumplimiento legal en un montón de documentos, ¿no? Pero también cumpliendo con la responsabilidad, porque como bien citamos, los poderes no están en el aire. Nos estamos o deberíamos estarnos cuidando unos a otros. Por eso, las auditorías que nos hacen cada año. Por eso, las revisiones que de repente llegan, ya sea de la federación o del estado. Porque nos estamos cuidando en términos de ejercicios del poder. También ya tendremos una clase muy específica para hablar sobre anticorrupción. Y además que es mi materia y que me encanta. Pero hasta aquí, ¿alguna duda? Y dime, Lina, te escuchamos. ¿Son los principios rectores del servidor público los que mencionó? Sí. Gracias. Están citados de manera más enunciativa en el artículo 134 constitucional, pero que de manera muy específica en cada institución, estos principios y que después se convierten en valores y tienden a crecer en número y especificidad, se encuentran en unos documentos que se llaman códigos de ética o códigos de conducta. Estoy segura que la UIM tiene alguno, ¿no? Alguna normativa al respecto. Ay, perdón, Lina, no escuché si atendí tu respuesta, tu pregunta. Sí, gracias. Muy amable. Muy bien. Ok. Entonces,
sé que les he dado un montón de términos, sé que Fernando ahora dice, híjole, no entendía cómo son las administraciones públicas en México y ahora menos, pero, insisto, lo vamos a ir desengranando y con estos ejemplos y con estas charlas que tendremos día con día. Ya pasamos sobre temas conceptuales, ¿no? ¿Qué es la administración pública en México? Ya nos separamos de este concepto donde pensábamos que gobierno es igual a administración pública o que poder ejecutivo es igual a administración pública. Ya vimos que no es así, que existen administraciones públicas también en el poder judicial, ¿no? Jueces, magistrados, escribas, proyectistas, todas estas figuras representan administraciones públicas del Poder Judicial. Entonces, enseñanza número 1 del día de hoy, las administraciones públicas les tenemos que poner apellidos y ubicarlas en ciertas cajitas para no pensar que el gobierno es unitario, que es uno solo. Hay instituciones que se encargan de una tarea muy en específico. Ya vimos, y además aquí con el gran apoyo de Fernando, que nos está abriendo horizontes nuevos, ya vimos que como se hace en México, no se hace en todo el mundo. Ya vimos cómo podemos hacer una combinación, ¿no?, importante de hablar de 3 poderes, hablar de 3 niveles y que inclusive estamos pensando que en Michoacán existen 4. O sea, legalmente, administrativamente, económicamente, ya estamos pensando que puedan ser 4 niveles. Dime, Juan. Sí, no solamente Michoacán, gran parte de Oaxaca, de hecho, su administración pública se basa, creo que más del 50% en usos y costumbres, y también reciben dinero de forma directa. Directa. Ajá, exacto. Ok, importantísimo. Y qué bueno que lo mencionas, porque también hoy acabo de leer que ya hoy también Chiapas, que tiene ya varios ejemplos al respecto, que una comunidad más en Chiapas, ¿no?, se sumaba. Entonces, sí. Venga, vaya, lo puse esta pregunta como más localista y provocadora, pero sí, o sea, imagínate, no solo es en Michoacán, también es en Oaxaca, también es en Chiapas, y si nos ponemos a investigar, seguramente en Veracruz, Guerrero o Yucatán exista algún caso. Entonces, estaríamos hablando de 4 niveles, seguiríamos hablando de 3 niveles. Ahí hay casos interesantes para la discusión, la tesis, e insisto, cuando tengan aquí como profesora Pamela Pérez Ponce, les dará más datos, también porque trabaja muy, muy de cerca, ¿no?, con comunidades aquí en Michoacán y sobre todo temas presupuestarios. Entonces nos va a ayudar mucho a dilucidar sobre este tema. Y también otra complicación más, por si no fuera suficiente, ¿no? Ya estamos hablando de administraciones públicas centralizadas, que tip de estudio o tip de ubicación, los centralizados son las secretarías, ¿ok? Cuando escuchas secretaría de, ok, esa sí depende directamente de presidente o de gobernador o sea, de la figura del ejecutivo. Cuando hablemos de descentralizadas, son tareas adjuntas que se desarrollan en el marco del ejercicio del poder, pero no solo del poder ejecutivo. Inclusive, ahorita también existe toda una serie de debates públicos porque recuerden que al Poder Judicial se quieren desaparecer diferentes fideicomisos y estructuras descentralizadas, ¿no? Entonces, lo descentralizado dependerá también de qué poder. Y por supuesto, referiremos a los órganos autónomos.
¿Existen autónomos en el nivel federal? Sí. ¿Existen autónomos en el ámbito estatal? Sí. ¿Existen autónomos en el ámbito municipal? Sí. Un ejemplo de ello son desde hace un par de años, con la última reforma orgánica a la ley de municipios en Michoacán. Es decir, ley orgánica. Ojo, siempre que diga palabra orgánica, quiere decir cómo funciona X cosa. Entonces, la ley orgánica de la administración pública estatal dice, cómo funcionan las secretarías del gobierno o cómo funciona la administración pública del Poder Ejecutivo. Cuando diga ley orgánica de la administración de los municipios en Michoacán, cómo funcionan o cómo debiera ser la base del funcionamiento de los municipios. Y en estas leyes, y en esta normativa orgánica de los municipios, ya refiere a que sí tienen que tener entes autónomos. Uno de ellos, y el que me viene más a la mente ahorita, es el Instituto de Planeación. Aquí en Morelia tenemos el Instituto de Planeación, que es autónomo al ayuntamiento. Ejemplos. Ok. Hicieron perfectamente bien esta suerte de ubicación, ¿no? De en qué caja ponemos a estos logos. Seguiremos haciendo ejercicios parecidos en las siguientes sesiones. Las funciones y responsabilidades de la administración pública en México también se traducen con dos palabras mágicas: atribución y función. Es decir, tienes el poder para hacer esta lista de cosas. Nada más. La UIM tiene atribuciones que no tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Oye, pero se parecen proporcionar, sí, pero existen materias tan específicas que solo lo puede proveer, que solo tiene la atribución en materia de educación superior intercultural, la UIM. Ni siquiera la Secretaría de Educación Pública, ni siquiera otra institución, aunque sea autónoma, ni siquiera la de infraestructura de educación, solo la UIM. Y eso está en sus documentos orgánicos. Lina. Sí. Pero pensé que habías levantado tu mano. No. Ok. Ya agregaría lo que usted dice de funciones y atribuciones que viene en cada una de las leyes reglamentarias tratándose de las dependencias o a veces de la misma Constitución. Cuando dicen, ¿yo por qué voy a hacer esto? Porque en cada uno dice, y las demás que se te confieran. Sería mi aportación. Y es cierto, ¿verdad? Y las demás que se te confieran, que siempre está, digamos, el gran etcétera, sí, en las administraciones públicas, en la dependencia donde yo trabajo, decimos, bueno, y las demás que se me confieran, ok, pues yo lo hago. Pero demuéstrame dónde y cómo me lo conferiste. Porque de adivinar, pues tampoco, ¿no? Pero si a la UIM se le confiere, es decir, sale algún tipo de normativa al respecto de que hagan también la feria estatal de la educación intercultural, estoy hablando como por decirles algo. Oye, pero eso no lo tengo en mis atribuciones. Pero te lo estoy confiriendo, que ahora cada marzo hagas esto. Pero si no se te es fundado y motivado, es decir, si no se te dice por qué te están dando otra atribución y además te lo tiene que hacer alguien que tenga esa función, o sea, que entre sus bases normativas diga, le puedes proponer a las instituciones de educación superior hacer
o no hacer esta tarea, ¿no? Entonces, sí, ese y el demás que se le confieran es como el equivalente y a ver qué más va saliendo en el camino y a ver qué más se nos ocurre pedirte, ¿no? Pero entonces, lo importante y lo interesante y lo relevante ahí es siempre pues decir, bueno, pues pídemelo. Y vemos, uno, si me lo puedes pedir tú, y ya dos, por supuesto, ya nos ponemos en marcha. Ok. Entonces ya vimos que estamos atendiendo dogmáticamente el derecho a la educación, por supuesto, y el reconocimiento del derecho o el reconocimiento, vaya, de ser una nación multicultural. Entonces, WIM ya tiene ubicada su parte dogmática y del mismo modo la parte orgánica, es decir, sus documentos donde dice, hola, ¿cómo me llamo? Y mi función es tal. Y ya les decía, ustedes son personas que forman las instituciones. Ustedes, la burocracia, las personas servidoras públicas que están adscritas de algún modo u otro a la WIM, son el alma de las instituciones. Somos el alma y la razón de ser de las instituciones. De ahí que sea pues tan importante, ¿no? Que tener siempre claros, les invito a que lean los principios de la administración pública en México, que están en el 134 constitucional, y del mismo modo que lean y que busquen seguramente en su normativa interna, tendrán los principios de la WIM, de qué principios los rigen como funcionarios públicos en su código de ética y o de conducta. Entonces ya vimos que tampoco la palabra intercultural, así como la palabra economía o la palabra salud, se quedan en una sola institución o en una sola arista del concepto. Vemos que la palabra interculturalidad pues puede responder a temas de desarrollo económico, de desarrollo político, sí de cultura, pero también de educación, también de prevención de la discriminación. Y si nos vamos desengranando más el concepto, seguramente también podríamos encontrar algunos otros hilos de conexiones para la WIM, que seguramente ahorita, y como bien citaron, tienen relación, pero con finanzas, pero con una serie importante de instituciones, pero, híjole, ¿con quién más me podría aliar o con quiénes más estoy en el mismo barco de la interculturalidad? Sería un ejercicio muy, muy importante que hagan ustedes. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos a otras familias que van hacia el mismo destino que nosotros, cuando ubicamos que otra institución que hace no lo mismo que yo, eso no puede pasar, pero algo parecido, se pueden construir alianzas interinstitucionales súper importantes y que además a este país le hace falta como nada, la coordinación interinstitucional. De ahí, por ejemplo, que hayan tenido que surgir esquemas como en el que laboro actualmente, que es el sistema anticorrupción, no porque no existan las auditorías, pero el Instituto de Transparencia o las fiscalías, es porque entre ellos no se hablan. Entonces, se requiere de una coordinación de instituciones que tienen el mismo fin, que lo hacen de maneras diferentes, pero que, como lo decíamos, se tienen que hacer políticas públicas que vayan entrelazando esfuerzos. Si ustedes como WIM no se coordinan en algún momento, en algún proyecto, con Secretaría de Cultura, pero con Secretaría de Desarrollo Económico, pero con lenguas indígenas, navegar en este océano de la interculturalidad se les va a hacer una batalla muy solitaria. En todas las materias, llámese en la área
de la administración pública donde estemos, hay que buscar cuáles son aquellas instituciones que son aliadas y aliados a nuestro mismo fin. Entonces, creo que ahí la construcción de proyectos va a estar muy interesante. Lina, tu comentario, y con eso creo que ya vamos cerrando. ¿No sería la relación que se tiene con instituciones como el CEBETA, CEBETIS, tecnológicos, que están relacionados con la educación? A lo mejor no es indígena su cuerpo de estudiantes, pero sí son gente de comunidades también, porque están en toda la entidad. Algo semejante así sería, porque yo veo que en determinadas reuniones que se hace, sí se invita a este tipo de personas, porque son la gente que se captaría luego para las licenciaturas que se van teniendo en la intercultural. ¿Ok? Algo así me imagino. Ok, de inicio en el tema de educación, ¿por qué no nos relacionamos con los propios del sector? Y me parece una muy buena idea, pues también hay que tener estudiantes y no qué estamos haciendo, ¿no? Este es nuestro principal insumo, pues sí, hay que irnos haciendo de coordinación, pero en el desarrollo de nuestras licenciaturas, ¿por qué no ir pensando en intercambios, en prácticas, en proyectos que también tienen, insisto, a nivel estatal, un montón de direcciones con las cuales pudieran relacionarse en materia de interculturalidad? Juan. Maestra, precisamente, ese es nuestro objetivo en este diplomado como estudiantes de la UIM. Llevamos una materia que se llama vinculación comunitaria, y entonces a través de esa materia hacemos como una especie de irnos filtrando o hacer lo que usted nos dice, de ir haciendo como lazos para precisamente atacar desde todos los lados el serio problema, o desde hablar de interculturalidad. De hecho, hay una alumna en el primer semestre que hizo un trabajo de vinculación con ¿cómo se llama? Con los presos, penitenciaría. Social, Penitenciaría. penitenciaria. Y creo, la verdad no tengo muy bien la información, creo que van a ser como una especie de llevarles a los internos, llevarles alguna licenciatura. Y entonces ese es un proceso de vinculación que lo hacemos pues desde los estudiantes a favor pues de toda la comunidad estudiantil, de la UIM particularmente, y sobre todo apoyando la interculturalidad. Perfecto. Y a ese punto iba, Juan. Saber de administraciones públicas, es decir, saber qué cajitas existen, cómo nombrarles, no es para decir, sé diferenciar lo centralizado de lo descentralizado, sé diferenciar lo estatal de lo municipal. Al contrario, es para que se nos abra un mundo de posibilidades. Muchos recursos de muchas instituciones, y sobre todo en el ámbito estatal, no se ejercen. ¿Por qué? Porque nos falta esta vinculación que bien señala Juan, y no vamos más allá de nuestras administraciones. Pensamos que nuestra oficina o nuestro ayuntamiento o nuestra institución es todo, es el espacio donde podemos abarcar la materia. Y como ya lo vimos con este ejemplo muy específico de la materia intercultural, por lo menos les nombré 5 secretarías o 5 instituciones de la Administración Pública Federal con las cuales tenemos algo de relación. Ok, no todo ni todo el tiempo, pero también si hacemos este ejercicio en el ámbito estatal, Juan, en específico, podemos ir viendo
otros horizontes en el desarrollo de muchos proyectos. Pero es que yo tengo algo de economía circular. Pero es que yo tengo algo de literatura intercultural. Es que yo tengo traducción. Bueno, pero es que yo sí tengo temas de derechos políticos. Entonces, saber que existe una oficinita en algún lugar del estado o en algún lugar del país que se encarga justo de llevar esos proyectos o de orientarlos o de vincularlos. Es decir, no estamos solos. Ya vimos el gran universo de instituciones. Muy bien, Lina, voy. De acuerdo con el último censo del INEGI, y que me faltó ponerles esta última diapositiva, existen más de 2,200 instituciones públicas en México. Más de 2,200 oficinas que algo cada una tiene que hacer. Entonces, no nos sintamos solas y solos en la tarea y la responsabilidad que nos fue conferida. Entonces, espero que con esta charla les haya, pues, más allá de confundido en todas las categorías de administración pública que existe, más bien ampliado el universo de con quienes nos relacionamos o con quienes nos podríamos relacionar. Muy bien, Lina, ¿tu comentario? Algo rapidísimo porque ya se terminó Sí. La vinculación que estamos llevando, también la estamos llevando con los jefes de tenencia y presidentes municipales para llevar a cabo proyectos de vinculación con la comunidad. Y ahí entran pues distintas dependencias de acuerdo a lo que estemos trabajando. Y la vinculación que se llevó con la Cerezo lo llevó uno de los maestros y casualmente pues con una persona que está ahorita, que ingresó a estudiar a la universidad, pero fue idea de alguno de los maestros de la universidad. Es la vinculación que estamos llevando ahorita. El código de ética y de conductas está en proceso de creación, se está llevando ahorita. Y la universidad, la UIN se creó por decreto. Y también tenemos el decreto, el decreto de la Secretaría de Finanzas con el que se crea la universidad. En la próxima clase, si gusta, se lo enseñamos. El decreto del presupuesto, perdón, de la Secretaría de Finanzas, el presupuesto autorizado. Cuando veamos en el temario o cuando vean en el temario que se acerca la parte de presupuesto, ahí tenerlo a la mano. Sí, pues es ¿qué es? Presupuesto de egresos del gobierno del estado de Michoacán. Ajá. Está en el ejercicio fiscal 2024, así es. Muchísimas gracias, Lina, muchísimas gracias, María Fernanda, Juan, Fernando, por seguirme a lo largo de estas 2 horas. Espero que no se les haya hecho tan pesado. Para mí es un placer siempre conversar con ustedes y pues nos seguimos viendo en siguientes sesiones. La siguiente sesión, la del martes, si mal no recuerdo, vuelven a tener al profesor Michel. Pero bueno, no me despido, en breves sesiones nos estaremos viendo y ahondando más en ya lo vieron, universo que significa administración pública. Así que tengan un excelente jueves, si es jueves, este jueves, y un buen fin de semana. Bonita noche. Gracias. Gracias. Adiós, compañeros. Gracias. Buenas noches. Denme unos días ahí para actualizar todo lo de la plataforma que estaba un poco perdida, pero un poco de paciencia. Ya estamos en eso. Ya le iba a preguntar que si nos iba a dar la próxima clase porque fue muy agradable. La siguiente clase, creo que en nuestro calendario de ahí de facilitadores, tengo al maestro Michel. Pero bueno, ya saben, aquí entre todos, vamos caminando poco a poco en irnos empapando de estos temas. Gracias. Bye. Bye, gracias. Buenas noches.